Era una noche fría, cuando un grupo de 4 viajeros llegó a un pequeño pueblo escondido entre montañas. El aire estaba impregnado de un silencio extraño, un silencio demasiado pesado, como si el viento mismo hubiera decidido no pasar por allí. Las calles eran angostas, iluminadas apenas por faroles viejos que titilaban con la brisa. A lo lejos, un perro aullaba, pero nadie respondía. Los viajeros, cansados del camino, buscaron una posada. Allí, el dueño los recibió con amabilidad, pero con una inquietud difícil de ocultar. Mientras les servía pan y vino, uno de los viajeros preguntó: ¿por qué este pueblo parece tan vacío? Apenas hemos visto gente en las calles. El hombre bajó la mirada, como si hubiera escuchado esa pregunta muchas veces y no quisiera responderla. Finalmente, murmuró: la gente se guarda temprano en sus casas. Aquí, cuando cae la noche, nadie quiere estar afuera. Uno de los viajeros insistió: ¿y por qué? Hay ladrones, animales salvajes. El posadero tragó saliva y señaló con un gesto hacia la ventana. Desde allí, en lo alto de una colina oscura, se alzaba una casa antigua, enorme, con las ventanas vacías, como ojos abiertos en la oscuridad. «Es por esa casa», dijo en voz baja. La casa en la colina. Los viajeros se miraron entre sí, intrigados. Uno de ellos rió nervioso. «¿Una casa? ¿Y qué tiene de malo?» El dueño de la posada se inclinó hacia adelante, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. «Nadie se acerca allí después del anochecer. Nadie nace años. Pertenecía a una familia adinerada, pero murieron todos de manera inexplicable. Desde entonces, la casa nunca estuvo vacía. Se dice que por las noches las luces se encienden solas y que voces infantiles llaman desde las ventanas, aunque nadie vive allí». Un silencio helado llenó la mesa. El viento afuera golpeó la puerta con fuerza, como si quisiera confirmar lo que había dicho el hombre. Esa noche, mientras intentaban dormir, los viajeros escucharon a lo lejos el eco de campanas. Uno de ellos se levantó, abrió la ventana de la habitación y en la distancia juró ver una luz tenue encendiéndose en la colina. Era imposible. La casa estaba abandonada. Sin embargo, allí estaba una llama vacilante que iluminaba una de las ventanas superiores, y justo cuando sus ojos intentaban acostumbrarse a la oscuridad, escuchó algo más: un susurro, leve, frágil, como una voz infantil, arrastrada por el viento. «Ven a jugar». El viajero retrocedió, cerró la ventana de golpe y se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. A la mañana siguiente, nadie en el pueblo quiso hablar del tema. Cada vez que los viajeros mencionaban la casa, los aldeanos desviaban la mirada, como si incluso nombrarla fuera peligroso. Y sin embargo, la curiosidad había despertado en ellos. ¿Qué ocultaba esa casa? ¿Por qué los habitantes vivían atemorizados? Y lo más inquietante, ¿quién había encendido la luz la noche anterior? El grupo decidió que al caer la tarde, subirían a la colina para descubrir la verdad por sí mismos. Nadie en el pueblo los despidió. Nadie se atrevió siquiera a mirar en dirección a la colina. Mientras caminaban hacia la mansión abandonada, el sol caía lentamente, pintando el cielo de un rojo oscuro. Y así comenzó la historia de la casa en la colina. Hola, amigos de
YouTube. Hoy les traigo una historia fascinante que les pondrá los pelos de punta. Prepárense para adentrarse en los misterios de una antigua casa abandonada que guarda secretos inimaginables. Imaginen el momento. El sol se oculta en el horizonte, mientras nuestros protagonistas llegan a la cima de una colina solitaria. Ante ellos se alza una mansión imponente, con sus ventanas vacías, observando cada movimiento, como ojos vigilantes en la penumbra. La puerta principal se abre con un lamento prolongado, como si la casa misma hubiera estado esperando por años este preciso momento. El ambiente en su interior es pesado, cargado de memorias y misterios que el tiempo ha ido acumulando entre sus paredes. ¿Se han preguntado alguna vez qué secretos pueden esconder los lugares abandonados? En esta historia, nuestros viajeros están a punto de descubrirlo de la manera más intrigante, entre telarañas y retratos antiguos que parecen cobrar vida. Encuentran algo extraordinario, un cuaderno polvoriento sobre una mesa. Sus páginas amarillentas contienen relatos inquietantes de personas desaparecidas, nombres que aún resuenan en los susurros del pueblo cercano. Pero lo más fascinante es cómo esta historia se entrelaza con el presente. Cada página del cuaderno revela una nueva capa de misterio, hasta llegar a ese momento crucial, donde el pasado y el presente se encuentran en una última página en blanco, esperando ser completada. ¿Qué secretos guarda realmente esta casa? ¿Por qué estos nombres son tan importantes? Les invito a descubrirlo junto a mí en este relato que nos recuerda que algunas historias están destinadas a continuar escribiéndose. Si les ha gustado esta historia, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más relatos fascinantes como este. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en la próxima historia. Recuerden, la realidad puede ser más misteriosa que la ficción, pero siempre desde el respeto y la prudencia. ¡Hasta la próxima, amigos! El cuaderno aún temblaba en las manos del viajero. Nadie se atrevía a abrirlo de nuevo. La casa parecía más viva que nunca. Decidieron explorar los pasillos, con la esperanza de encontrar otra salida. El aire estaba helado, como si el invierno se hubiera instalado solo dentro de aquellas paredes. Cada paso retumbaba demasiado fuerte, como si los ecos no fueran de ellos, sino de alguien más que caminaba al mismo tiempo. El pasillo era estrecho y largo. Las paredes de madera parecían hincharse y contraerse lentamente, como si estuvieran respirando. Un viajero pasó la mano por la superficie y juró sentir un pulso. «Esto no es posible», susurró. La madera estaba tibia, como piel viva. De repente, una grieta se abrió y soltó un suspiro, un aire húmedo que apagó una de las linternas. Avanzaron en silencio, pero las puertas que encontraban a los lados se cerraban solas con un golpe seco cada vez que se acercaban, una tras otra, como si la casa quisiera guiarlos hacia un solo destino. El frío se hacía más intenso. Podían ver su propio aliento en la penumbra. Y entonces escucharon algo más. Un murmullo. No venía de adelante ni de atrás,
sino de las paredes mismas. Un coro de voces apagadas, repitiendo palabras ininteligibles, como un rezo interminable. Uno de los viajeros, con valentía desesperada, abrió una de las puertas que la casa no había cerrado todavía. Dentro había un cuarto vacío, o al menos eso parecía. Pero al iluminarlo con la linterna, vieron huellas pequeñas en el suelo polvoriento. Huella tras huella avanzaban hasta el centro de la habitación, y allí desaparecían, como si quien caminó simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Al regresar al pasillo, lo notaron. El eco de sus pasos ya no era el mismo. Ahora había uno más, un quinto paso, ligero, arrastrado, siguiéndolos de cerca. Cada vez que se detenían, el eco se detenía también, pero nunca detrás de ellos. Siempre, justo encima, como si algo caminara por el techo, siguiéndolos a cada rincón. El aire se volvió tan helado que las linternas empezaron a fallar. La luz parpadeaba, revelando por segundos sombras que no correspondían a sus cuerpos. Sombras que se movían con independencia, que se alargaban hasta alcanzar sus pies. Uno de los viajeros gritó, y en ese instante todas las puertas del pasillo se abrieron a la vez. Un estruendo seco recorrió la casa, como un corazón latiendo con furia. Y del fondo, en la última puerta, apareció una silueta tan pequeña ni infantil, con la cabeza ladeada y los brazos colgando, inmóvil, observándolos en silencio. Las linternas se apagaron al mismo tiempo. El pasillo quedó en completa oscuridad. Solo se escuchaba el sonido de respiraciones, pero no sabían si eran las suyas o las de la casa misma. En la penumbra, una voz dulce, infantil, rompió el silencio. No respiren tan fuerte. La casa los escucha. Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo una historia fascinante que les pondrá los pelos de punta. Prepárense para adentrarse en los misterios de una antigua mansión, donde las paredes guardan secretos inimaginables. Imaginen encontrarse frente a un pasillo que parece respirar, donde el aire se vuelve cada vez más denso con cada paso. Nuestros protagonistas descubren una sala majestuosa, cubierta por el velo del tiempo, donde los muebles antiguos descansan bajo sábanas amarillentas. Pero lo verdaderamente extraordinario es el imponente retrato familiar que domina la habitación, un cuadro que desafía toda lógica, donde los ojos de sus habitantes parecen cobrar vida, siguiendo cada movimiento de quienes se atreven a contemplarlo. ¿Se han preguntado alguna vez si las pinturas pueden guardar algo más que simples trazos? Esta familia, aparentemente común, esconde un secreto que trasciende los límites entre el arte y la realidad. Un padre de mirada severa, una madre de negro y dos niños que parecen observarnos desde el otro lado del lienzo. Lo más intrigante es cómo este retrato comienza a manifestar fenómenos inexplicables. Las expresiones cambian, las sonrisas se transforman, y lo que antes era solo pintura cobra una dimensión completamente nueva. La casa misma parece tener voluntad propia, eligiendo a quienes considera dignos de formar parte
de su peculiar colección. ¿Serían ustedes capaces de enfrentarse a un misterio que desafía toda explicación? Si esta historia les ha causado intriga, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más relatos fascinantes como este. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en la próxima aventura. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que existen lugares que pueden atrapar el alma de quienes los visitan? Cuéntenme en los comentarios sus experiencias con lugares misteriosos. ¡Hasta la próxima! Los viajeros bajaron por unas escaleras estrechas y húmedas que crujían bajo sus pies. El aire en el sótano era diferente, pesado, cargado de moho y ceniza, como si nadie hubiera respirado allí en siglos. Solo una lámpara colgaba del techo, oscilando con un vaivén suave, como si algo invisible la empujara. La penumbra revelaba viejos muebles rotos, cajas apiladas y manchas oscuras en las paredes de piedra, pero en el centro de la habitación había algo imposible de ignorar: un espejo. Era enorme, con marco de madera tallada, cubierto de símbolos extraños que parecían arder a la luz débil. El vidrio estaba manchado, roto en una esquina superior, y su reflejo era borroso, como si no mostrara del todo la realidad. Los viajeros se acercaron con cautela. Al principio, lo que vieron fue normal a sus propias siluetas, torcidas por el polvo y la grieta. Pero entonces, uno de ellos se dio cuenta. Su reflejo no estaba imitando sus gestos. Levantó la mano lentamente. El reflejo no la levantó. En cambio, sonrió. Una sonrisa amplia, tensa, llena de dientes. Una expresión que no le pertenecía. Los demás retrocedieron, horrorizados, pero sus reflejos permanecieron quietos, con esa misma sonrisa deformada. Uno de los viajeros gritó: «¡Esto no es posible! ¡Es solo un espejo!». El eco de su voz retumbó por las paredes. Pero lo perturbador fue lo que ocurrió después. A los reflejos respondieron. Desde dentro del vidrio, los viajeros reflejados comenzaron a mover los labios, pero no emitían las mismas palabras. Un susurro profundo, gutural, llenó el sótano. «Quédense aquí, para siempre». El espejo vibró como si algo golpeara desde dentro. Las grietas se expandieron, y por un segundo juraron ver manos presionando el vidrio, intentando salir. Uno de los viajeros, temblando, lanzó una linterna contra el espejo. El golpe resonó fuerte, pero el vidrio no se rompió. En cambio, el reflejo se rió. Una carcajada seca, distorsionada, que no coincidía con ninguna de sus voces. Y de repente, sus rostros en el reflejo cambiaron. Ya no eran ellos mismos. Eran versiones pálidas, con ojos hundidos y bocas demasiado grandes, sonriendo con hambre. El frío se intensificó. El aliento de cada viajero se convirtió en niebla frente a sus labios. El espejo empezó a susurrar más fuerte, en varias voces al mismo tiempo, como un coro: «Aquí no hay salida, aquí no hay tiempo, aquí no hay regreso». Las paredes de piedra crujieron, como si algo más despertara desde lo profundo del sótano. Uno de los viajeros, desesperado, intentó cubrir el espejo con una manta vieja, pero apenas el paño lo tocó, fue absorbido por el vidrio, devorado, como si hubiera caído en un pozo sin fondo. El reflejo de la niña del retrato apareció entonces en la superficie del espejo, sonriendo,
con la misma lágrima negra que habían visto antes. Su voz fue clara, infantil, y al mismo tiempo insoportable. Ya los conozco. Ahora, el espejo también los conoce. El sótano entero se estremeció. Las cajas se movieron solas, la lámpara colgante giró violentamente y el suelo vibró como si respirara bajo sus pies. Los viajeros intentaron escapar, pero la puerta por donde habían entrado se cerró de golpe. Golpearon, gritaron, pero el espejo se iluminó desde dentro con un resplandor oscuro. Y entonces ocurrió lo peor. Sus reflejos extendieron las manos hacia el vidrio y poco a poco comenzaron a salir. Primero los dedos, luego los brazos, pálidos, fríos como la muerte. Sus dobles estaban atravesando el límite entre el espejo y la realidad. El coro de voces se unió en un susurro final que hizo temblar sus huesos. Quédense aquí para siempre. Los viajeros lograron escapar del sótano, dejando atrás el espejo y sus reflejos deformes. Respiraban agitados, con el corazón golpeando en sus pechos, pero al fin estaban fuera de la casa. La noche aún reinaba sobre la colina. El viento soplaba fuerte, arrastrando hojas secas por el camino. Decidieron regresar al pueblo. Necesitaban ayuda, necesitaban respuestas. Pero cuando llegaron, descubrieron que el verdadero horror no había quedado atrás. Las calles estaban desiertas. El mismo pueblo que habían visto lleno de susurros y miradas esquivas, ahora parecía muerto. Las puertas estaban abiertas de par en par. Las ventanas, entreabiertas, moviéndose con el viento. Dentro de las casas, las mesas estaban servidas, con platos de comida aún caliente, vasos a medio llenar, sillas caídas, como si todos hubieran desaparecido en medio de la cena. Uno de los viajeros murmuró: «No puede ser. Hace unas horas todo estaba normal». El silencio fue su única respuesta. Avanzaron por la plaza central. Allí, la fuente seca parecía aún más vieja, cubierta de musgo y polvo. Y sin embargo, algo los detuvo en seco. Un sonido lejano, profundo, un repicar de campanas. Dong. 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 Los viajeros se miraron con el rostro pálido. Las campanas provenían de la iglesia al final de la calle, pero sabían lo que el posadero les había dicho. El campanario estaba abandonado desde hacía décadas. Con pasos temblorosos se acercaron. La iglesia se alzaba imponente, cubierta de sombras, con sus puertas de madera astillada, abiertas de par en par. El repicar continuaba. Pero al entrar, no había nadie. Los bancos estaban vacíos, cubiertos de polvo, a las velas apagadas, y en el altar, un crucifijo torcido parecía observarlos con tristeza. El sonido venía de arriba del campanario, pero la escalera que conducía a él estaba destruida, rota, imposible de subir, y aún así, las campanas seguían sonando. De repente, uno de los viajeros señaló hacia un banco cercano. Allí, sobre la madera, había un cuaderno abierto, no el mismo de la casa, otro. En sus páginas
Nombres escritos apresuradamente, los mismos que habían leído antes en la colina, los aldeanos desaparecidos han. Pero esta vez, había nuevos nombres añadidos, los suyos al repicar de las campanas, se volvió más rápido, más fuerte. Ya no sonaban como bronce, sino como huesos chocando entre sí. Los viajeros taparon sus oídos, pero era inútil. El sonido estaba dentro de sus cabezas, repitiéndose sin descanso. Entonces, lo vieron. En las paredes de la iglesia comenzaron a aparecer sombras. Sombras de personas a nombres, mujeres, niños, los mismos que deberían estar en el pueblo. Ahora, solo eran figuras oscuras, moviéndose lentamente entre los bancos vacíos. Uno de los viajeros gritó: «¡Tenemos que salir de aquí!». Corrieron hacia la puerta, pero al intentar abrirla, la plaza ya no era la misma. Las casas estaban completamente oscuras, las calles cubiertas de neblina, y en el centro, todos los habitantes del pueblo, inmóviles, esperaban, no tenían rostro, solo siluetas vacías, como si hubieran sido arrancados de la realidad y dejados allí como sombras. El repicar de las campanas alcanzó su punto más alto en dong, dong, y entonces se detuvo de golpe. El silencio fue absoluto, un silencio tan pesado que dolía en los oídos, y en medio de ese silencio, una sola voz se escuchó, proveniente de todas partes a la vez. El pueblo no está vacío. Ustedes llegaron tarde.